Los nombres de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios habíamos quedado pendientes de leer Éxodo 15 hasta el capítulo 24. Éxodo 15 hasta el capítulo 24 para analizar todo lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando iban camino a Egipto. Hoy lo que vamos a hacer es estudiar acerca de los nombres de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Camilo. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 15. En esta versión dice así: luego Dios le volvió a decir a Moisés: dile esto al pueblo de Israel. Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me mandó a ustedes. Ese es mi nombre eterno con el que seré recordado para siempre. Entonces, en las versiones de traducción del griego, Yahvé es el mismo hebreo Jehová, el nombre de Dios. Cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, en esos 430 años de esclavitud y aún desde antes, habían tenido ellos la oportunidad de relacionarse, de conocer los dioses que adoraban los egipcios. Entonces nosotros estuvimos viendo cuando estudiamos el paganismo algunas cosas acerca de esto. El dios Ra, que es prácticamente el dios principal de los egipcios, el dios Anubis, la diosa Osiris, Isis, y muchos otros dioses que los egipcios adoraban. El pueblo de Israel empezó a relacionarse, a conocer esos dioses. Entonces, cuando llegó Moisés a presentar al único Dios verdadero, como habían transcurrido casi como 26 generaciones, en 430 años habían pasado casi 26 generaciones que no conocían a Jehová, no tenían un testimonio presente de Jehová, solo lo que se empezó a transmitir de generación en generación, lo que contaban los padres, pero a medida que pasaban los años, empezó como a enfriarse la fe y empezó como a perderse el concepto de quién era ese Dios de los hebreos. Y ellos empezaron a ver los dioses de los egipcios. Entonces cuando llegó Moisés y dijo, es que Dios me mandó. Entonces, claro, los israelitas dicen, ¿cuál Dios? O sea, ¿cuál de todos? ¿Por qué? Porque primero que todo estaban en medio de una sociedad politeísta. Los egipcios creían en varios dioses y aparte de eso, el único Dios verdadero, en aquel tiempo que ellos habían estado en la esclavitud en Egipto, pues ellos habían menguado en su relación con Él. Es lo que le puede pasar a una persona cuando ha tenido con Dios una relación, pero a lo largo de los años después empieza a menguar, empieza a orar más poquito, ya no se congrega, ya no lee la palabra, y llega un momento en que se vuelve hasta incrédulo. He visto personas que se han alejado del camino del Señor, se han apartado de la vida cristiana, y uno los ve después en procesiones, y uno los ve después yendo a la catedral, y uno se aterra, pero conocieron la verdad. Sino que lo que hace el diablo en el entendimiento de las personas es comenzar a traer tinieblas y comenzar a confundir y a engañar. Y hay personas que pueden terminar así, y han terminado así. Han terminado de nuevo adorando ídolos de madera y yeso, han terminado practicando las tradiciones religiosas, a pesar de que leyeron en la Biblia que todo eso era pecado, que eran mandamientos de hombres. Entonces en Israel había pasado eso. Israel ya estaba, como a lo largo de todos esos años, de tantas generaciones que fueron pasando, se levantaron generaciones que no conocían al Señor, que no habían tenido la oportunidad de experimentar
todo lo que vivieron con José en el tiempo de José, lo que vivieron cuando estaban anteriormente en Canaán con Jacob, con Isaac, con Abraham. O sea, la gente empezaba a perder como el concepto y el conocimiento que tenía de Dios a lo largo de los años. No sé cómo era la fe de Israel en aquel tiempo, pero para que Dios mandara a Moisés y de antemano lo dotó de muchas señales para mostrarles a ellos que sí venía de parte de Dios, es porque sí habían estado un poquito incrédulos. Sí estaban incrédulos, definitivamente, sí había menguado, sí se había apagado la fe. Entonces dice el Señor, ellos me van a conocer con mi nombre propio, que yo soy Jehová. Ellos me van a conocer, ellos puede que conozcan a Ra, a Anubis, a Osiris, ellos puede que conozcan a todos estos demonios, pero me van a conocer es a mí, que yo soy el único Dios verdadero, por las señales que voy a hacer, porque me voy a manifestar a ellos como nunca me había manifestado. Y empieza el Señor de ahí en adelante a mostrar su gloria a través de las 10 plagas que trajo sobre Egipto. Cada plaga estaba combatiendo y desenmascarando y avergonzando un Dios que adoraban los egipcios. Cada plaga, cada una de las plagas estaba derribando el sistema de culto que los egipcios tenían sobre cada uno de sus dioses. Entonces lo que se mostró al final, cuando ya salieron de Egipto, que estaba el faraón hasta aquí, dijo, no, ya no más, sáquelos de aquí, los egipcios ya no aguantaban más, sáquelos porque nos vamos a morir todos. Hasta les dieron las riquezas, ¿usted qué quiere? Sí, tome para que se vaya, con tal de que se vaya, tenga. Y le dieron de todo a ellos. Dice la palabra del Señor, que lo conocieron como el único Dios verdadero. Así como ahorita estábamos nosotros analizando, así como ahorita estábamos estudiando, que cuál fue el milagro que más le llamó la atención cuando estuvo durante el tiempo Israel en el paso por el desierto. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue aquello? Y ustedes me decían, no, a mí me impresiona lo que Dios hizo con tal cosa, cómo el Señor convirtió el agua amarga en dulce y cómo hizo esto y aquello. Israel tenía que ver todo eso para refrescarle la memoria al pueblo de que Jehová es el único Dios verdadero, porque se les había olvidado por todos los años que estaban como esclavos en Egipto. Entonces vamos a mirar cada una de estas manifestaciones poderosas de Dios. Es más, les digo algo, cuando uno está en la vida cristiana, Dios hace con uno lo mismo que hizo con los israelitas en el camino del desierto. Él empieza a manifestarse a nuestra vida. A través de señales sobrenaturales empieza Él a mostrarse para que nosotros lo conozcamos. El Señor mostró su identidad a Israel a través de estas plagas que lanzó sobre Egipto al abrir el Mar Rojo. Algunos aquí habían mencionado, me impresiona cómo se abrieron las aguas del Mar Rojo, cómo los egipcios fueron sepultados bajo las aguas. Estamos hablando del océano, estamos hablando de aguas profundas. Ni siquiera los carros de Faraón pudieron vencer la corriente de las aguas y quedaron sepultados, dice la palabra de Dios. En el paso de Israel por el desierto empezaron a suceder varias cosas, y a través de esos milagros, a través de esas señales milagrosas, Dios comienza a manifestar cada una de sus identidades, de sus atributos o diferentes manifestaciones de su poder, y ya las vamos a ver en este momento. Porque es que los nombres manifiestan las formas en que a Dios le place mostrarse al hombre. Igual Dios no se mostró en toda su plenitud a Israel. Lo que usted conoce de Dios, puede que haya una persona muy llena del Espíritu Santo que haya tenido supremamente revelaciones y encuentros sobrenaturales con Dios, pero nunca ningún ser humano ha alcanzado a conocer plenamente la gloria de Dios. Si eso pasara, se deschaveta, se le queman los fusibles, porque nadie es capaz de resistir todo poder, tanta gloria.
Él no se ha mostrado al mundo de una manera completa precisamente por eso, porque es que Él es grande, porque es que Él es Dios, Él es poderoso. ¿Mm? Entonces Dios muestra a través de sus nombres la soberanía que tiene sobre la creación. Una vez que alguien le abre su corazón al Señor, comienza a comprender y a conocer acerca de quién es Dios. Miremos en Éxodo 15, versículo del 3 al 5. Sucedió un suceso sobrenatural tremendo. Y a través de ese suceso, Israel comprendió algo de Dios y entendió algo sobre Dios. Éxodo 15, del versículo 3 al 5. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Amén. Entonces lo que está diciendo ahí la palabra del Señor es que ellos estaban bajo el yugo de un gobernante y estaban siendo esclavos en una nación de donde Dios los sacó. Entonces ellos entienden, Dios los saca de una esclavitud y los enemigos empiezan a perseguirlos y ellos ven con sus propios ojos cómo las aguas del Mar Rojo se cierran y todos los generales, los ejércitos, los carros, los caballos, todo queda sepultado bajo las aguas. Entonces clama en el cántico de Moisés, se dice: Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos nos ha librado. Aunque los israelitas no veían con sus ojos naturales, pero habían ejércitos celestiales que estaban batallando contra los demonios de los egipcios. Contra todos estos demonios, habían ejércitos de demonios que venían en contra de Israel para destruirlo, y aparecieron las huestes del Señor para defender. Entonces ellos vieron, wow, Dios mueve sus ejércitos, Él tiene ejércitos, Él es un guerrero. Por ahí dice, Jehová es mi guerrero. Empezaron a entender de que Dios era protector. Y yo le digo una cosa, hermanos, cuando usted empieza a comprender que Dios levanta sus ejércitos y los moviliza en su defensa, a usted ya no le da miedo, porque sabe quién lo protege. Israel tuvo ese encuentro, esa revelación de que Dios tiene ejércitos y que Dios se vale de esos ejércitos para movilizarlos en nuestra ayuda. Cuando un cristiano está en peligro, cuando un cristiano está bajo riesgo, lo que hace Dios es movilizar sus ejércitos celestiales en ayuda. Por eso nosotros no nos movemos solos. Ningún creyente, que sea verdadero creyente, ningún creyente se mueve solo. Van ejércitos con él. Y hay testimonios de cómo personas han visto en visiones, han visto a alguien llegar y ven los ejércitos de Dios. Eliseo, dice la palabra, que cuando el rey de Asiria venía contra él, en otras cosas, era un hombre, y el rey de Asiria mandó un poco de ejércitos para prender a un solo hombre. Y dice la palabra que mientras estaba el ejército de Asiria rodeando el campamento donde estaba Eliseo, dice que por las montañas, en las partes altas, habían más de los ejércitos de Dios. Eliseo le dice a su siervo, le ora a Dios, y le dice: Señor, abre los ojos de mi siervo y muéstrale que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la palabra de Dios de ahí en adelante que él oró y Dios trajo ceguera sobre los ejércitos de Asiria. Y él tuvo que orar para que recuperaran la vista. Y dijeron: váyanse de aquí, regresen a su tierra. Y ellos, como si nada. Y eso es lo que hace Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces en Éxodo 15, del 3 al 5, Él se manifiesta como Sebaot. Sebaot es la palabra hebrea que quiere decir Jehová de los ejércitos, el que moviliza ejércitos. Cuando fueron al Monte de los Olivos, los soldados romanos, a capturar a Jesús,
Dice la palabra de Dios que Pedro se levanta a defender a Jesús con un cuchillo o con una espada, no sé, y que le corta la oreja a un soldado. Entonces Jesús le dice, no, guarda tu espada. ¿Acaso no sabes que si yo quisiera en este momento podría pedirle a mi Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles? Es que Él no andaba solo, o sea, Él, cuando te hablo de acerca de Dios, Él anda con sus huestes espirituales. Y Jesús estaba diciendo, no es que yo no andaba solo, yo tengo ejército, lo que pasa es que los dejo quietos porque es necesario que yo muera en la cruz. Pero a Él no lo cogieron porque estaba desprevenido, porque pobrecito Jesús que no tenía quien lo defendiera. Ay, ay, ay. Todos los ejércitos que se mueven. Y hermanos, el cristiano que entrega su vida al Señor verdaderamente es una persona que no anda sola. No anda sola. Hay testimonios de hombres de Dios, predicadores, que en un momento determinado viene un ladrón, viene un delincuente sobre ellos para tratar de atacarlo y los mira y ven algo y salen corriendo. Ven algo y salen corriendo. En un testimonio de un señor que era narcotraficante, que andaba con sus muchachos malos, dice que él, cuando se convirtió, él explicaba, no, es que íbamos a echarle mano a ese tipo, pero cuando él abrió la puerta nosotros vimos que detrás de él habían como un poco de bestias, habían unos monstruos y salimos corriendo, nos dio terror y iban armados y todo y no fueron ni siquiera capaces de disparar. O sea, cuando viene el enemigo contra tu vida, ellos ven los ejércitos de Dios que andan contigo. Tú no andas solo. Diga al que tiene al lado, no andamos solos, porque Jehová de los ejércitos, Sebaot, está con nosotros. Éxodo 15, versículo 2. También manifiesta otro nombre de Dios. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Ese es mi Dios, o sea, Él es mi dueño. Hay un nombre en hebreo que se llama Adonai. Adonai quiere decir Señor, dueño. Como dice en Salmo 24:1, Él dice que mía es la tierra y su plenitud. O sea, es mío, 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 mío. La creación es mía, todo es mío, usted es mío, esto me pertenece a mí, dueño. O sea, esa palabra Adonai significa dueño. Él es dueño. Por eso cuando dice la escritura, creo que es en Mateo 7:21 o Lucas 7:21, donde dice, no todo el que dice Señor, Señor, Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué hace la voluntad de mi Padre? Porque es el dueño. O sea, una persona que verdaderamente entienda que Él es Adonai, inmediatamente se rinde y no desobedece a Dios. Se rinde, sencillo, porque Él es el dueño. Y esto es mío, dice el Señor, mío, mío, mío. Y es mío. Entonces cuando Dios me ve a mí, yo sé que soy de Él. Y Él dice, ella es mía. Y como Él sabe que yo soy suya, Él no permite que nadie me toque y que nadie me dañe. Él no permite que a ti nadie te toque, que nadie te dañe, porque tú eres propiedad suya. Pero hay que ser propiedad suya para que lo proteja a uno, ¿o no? Porque qué tal uno por ahí prostituyéndose, andando detrás de otros dioses y practicando pecado. No, lo que Dios quiere es que tú seas suyo, de su propiedad. Y por eso te sella con el sello del Espíritu Santo. Ese sello es la garantía de que tú le perteneces a Él. Él es Adonai. Otro nombre de Dios está en Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová tu sanador. Entonces Él hace un pacto con Israel y se manifiesta como sanador.
Esa palabra sanador es de hebreo Rafa. Rafa es el nombre hebreo que significa Jehová es mi sanador. Dios es mi sanador, el que me sana. Es más, en Isaías 53, dice del versículo 4 al 5, dice que Él cargó sobre sí el castigo que merecíamos, fue molido por nuestros pecados, por sus llagas fuimos todos curados. Está hablando de la sanidad. En la muerte de Jesús en la cruz, las llagas, la sangre que derrama, eso imparte sanidad total en el alma del hombre. Obviamente no de cualquier hombre, de aquel que se arrepiente de pecado. Empieza a venir sanidad sobre tu alma, empieza a venir sanidad sobre tu cuerpo físico. Y hay algo importante que leyendo los evangelios hace poco, el Señor me ha hecho énfasis. Y Él dice que Él sana totalmente. Esa es la sanidad de Dios. La sanidad es integral. Amén. Es total, es integral. Y no es como cuando una persona donde el brujo, que me duele aquí, que tengo una bolita. No, sí, le hago el rieguito, tomes esto, que tal cosa. Y al otro día no, la bolita, mira que se me quitó, qué bueno, pero me salió la otra bolita por aquí. Entonces todos los días vas, cada 8 días vas, para que te quite la bolita de diferentes partes, que te sanó de esto, los riñones, ahora los pulmones, ahora la garganta, ahora es el pie, ahora es esto y aquello. Y cuando menos pienses, terminas más atado con brujería que quién sabe qué. Lo que hace el Señor, la sanidad de Dios, repita conmigo, la sanidad de Dios es total, integral y permanente. Porque lo que Dios a ti te sana, tú no te vuelves a enfermar. A no ser, como dice en los evangelios, vete y no peques más para que no te salga otra cosa peor. Así le dice Jesús a una persona que había sanado. Vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Porque también el Señor nos enseña la relación que existe entre el pecado y la enfermedad. Entonces, es importante entender que Él es nuestro sanador. Jeremías capítulo 30, versículo 17. Dice la palabra del Señor acerca de esa sanidad. Dice, porque te devolveré la salud y te curaré las heridas, dice el Señor. Porque te han llamado la abandonada, han dicho esta Sión, la que no tiene quien se preocupe por ella. Mire, Dios se preocupa tanto por ti, que hasta tus enfermedades Él las quiere sanar. Porque hay personas que predican un evangelio raro. Solamente van a la salvación del alma. Pero hay gente que por, no sé si por tradición religiosa, los engaños del diablo, hay personas que creen que la enfermedad glorifica a Dios. Ay, mi Diosito me mandó esta enfermedad, bendito sea el Señor. Pues por algo Dios me mandó esta enfermedad y yo lo glorifico ahí con esta enfermedad. No, ¿cuál glorifico? El diablo es el que está ahí gozándose de ver que usted acepta la enfermedad, pero la enfermedad no honra a Dios por ningún lado. Dios permite que una persona se enferme, pero dice la palabra, para mostrar su gloria. San Juan capítulo 9, versículo de 1 al 2 dice que iba por allí, encontraron a un ciego de nacimiento y los discípulos preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y dice Jesús, no pecó ni este ni sus padres, es para que la gloria de Dios sea manifestada, sé sano, y lo sanó. Entonces, los enfermos existen para recibir sanidad de Dios. Ese es el objetivo de la enfermedad, que venga la sanidad del Señor. Pero el objetivo de la enfermedad no es para que se quede enfermo toda la vida. Entonces hay personas que entregan su corazón a Jesucristo, pero siguen viviendo enfermedades. Eso no es el plan de Dios. O sea, el plan de Dios, la manifestación del reino de Dios en una persona, trae como consecuencia la sanidad también. Y sanidad en su cuerpo, también sanidad en su alma. Porque hay gente enferma de depresión, de dolor, el pasado, la amargura. Esos también son enfermedades del alma. Y Dios la sana. Amén. Dios la restaura. Él es, repita conmigo, Jehová Rafa, mi sanador. Diga al que tiene al lado, Jehová Rafa, mi sanador.
Leamos allí Éxodo 16 y vamos a leer esos versículos. El 4, el 12 y luego leemos del 19 al 20. Éxodo 16, para que ustedes conozcan otro nombre de Dios. ¿Sí están escribiendo ahí los nombres? Bien importante, porque cuando le cantamos a Dios, e invocamos su nombre, el Señor manifiesta su gloria. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Éxodo 16, 4. Eso. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y el 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Así es. Cierto que cuando una persona no se le ha revelado Dios como sustentador, no ha tenido esa revelación de Dios como sustentador, mantiene preocupada por el sustento. Y eso andan para acá y para allá. No, hay que mirar mañana qué vamos a comer. Si ve, no, ya se acabó el mercado. No, mañana hay que pagar los servicios. No, ahorita ya se vence el arriendo entre 8 días. Y la gente mantiene así. Mantiene estresados, apretados. Y piensan en que tienen que trabajar más. Tienen que dedicar más tiempo. ¿Por qué? Porque si trabajan más, supuestamente van a ganar más. Pero la gente está enfocada en los esfuerzos humanos y nunca le dan el espacio a Dios para manifestar su poder, porque no viven por fe, viven afanados y turbados. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, no os angustiéis por el día de mañana, qué comeremos o qué vestiremos. La gente que no conoce a Dios se preocupa por todas cosas, la gente mantiene agitada. Pero cuando una persona entiende que Jehová es su proveedor, cuando una persona confía en el sustento de Dios, ya se deja de estresar y la provisión llega. La provisión le llega. Listo, le llega la provisión, no se preocupa por nada. No les estoy hablando de irresponsabilidad, entonces no vamos a trabajar, nos rascamos el ombligo en la casa, a lo celio, y nos quedamos ahí, no hacemos nada. No, si hay que trabajar, claro, porque dice también la palabra, el que no trabaje, que no coma. O sea, uno tampoco va a ser perezoso. Pero tampoco el trabajo puede convertirse en tu amo. Tampoco ese temor por el sustento, ese miedo, el dinero que tengas en el bolsillo no puede determinar tu fe. Tu fe no puede ser controlada por lo que tengas en tu provisión, en tus manos. Tú crees en Dios independientemente si haya dinero o no haya dinero. Tú crees y glorificas a Dios independientemente si la nevera está llena o vacía. Tienes que creer en su provisión. Israel no creía en su provisión, pues claro, venían de Egipto 430 años, todos llenos de incredulidad, hasta muchos de ellos adorando los dioses de los egipcios. Y Carlos decían, si ve Moisés, estábamos mejor por allá, usted nos sacó de Egipto, aquí estamos aguantando hambre, quejándose todo el tiempo, quejándose. Y tan era la incredulidad de los israelitas, tanta la incredulidad que dice, Dios le dio la orden, dile a los israelitas que coman lo del día, que no guarden, coman lo del día, punto. Pero ¿qué hicieron ellos? Guardaron, y al otro día, podrido. ¿Sabe qué te está enseñando Dios a través de eso? Que tú tienes que vivir el presente, tienes que aprovechar el presente y no angustiarte por el día de mañana. He conocido gente que ha dejado de venir al culto por trabajar un domingo. No, tengo que vender más y el domingo se hace una buena ventica. Pero les digo una cosa, económicamente se empiezan a arruinar, porque eso no es cierto, eso es una mentira del diablo. Es que la provisión no viene por tus esfuerzos. Si así fuera, Dios no necesitaría cuidarte. Lee el Salmo 104 y te vas a dar cuenta
de Jehová como proveedor. Aún a los conejitos que salen de la madriguerita, el pajarito que abre el piquito, el polluelito, recibe el gusanito. El leoncito que sale por la noche, le tiene a cada uno su porción. Cada uno, hermano, tiene su porción. Usted nunca ha visto un pajarito estresado, sentado en un andén llorando, que qué voy a comer mañana. Usted nunca lo ha visto. ¿O sí? Yo no lo he visto. Nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque ellos confían en la provisión. Los animales a veces se someten más a las reglas del reino de Dios que los seres humanos. Ellos saben dónde van a comer. Dios les da esos animales, esas aves que salen en esos especiales documentales de la naturaleza, que ellos salen como de un continente a otro, las emigraciones y no sé qué, se salen a parearse en un lugar, luego se van a otro lugar a buscar el sustento. Las ballenas estas, ¿cómo se llaman? Las ballenitas jorobadas que se desplazan en un territorio del planeta, van a un lugar a alimentarse, a apacentarse, y uno dice, Dios mío, pero ¿quién les cuenta eso a ellos? ¿Quién les dice cómo hacen para saber dónde tienen que ir? El Señor. Y ellos así, con una media ordencita del Señor, ellos se van, no refunfuñan, no se quejan, no, es que bien, aguantamos. Usted nunca ha visto un animal renegando contra Dios. El hombre es el que se queja. El hombre es el que se queja. Mire, los seres humanos somos los que nos quejamos. A cada animalito le llega su comidita. Los animales tienen su provisión al tiempo. Nunca la fotosíntesis. Hermanos, las planticas. Uno mira las planticas que se alimentan de ¿cómo se llama eso? Ya me olvidó. Por fotosíntesis, esa clorofila. Se alimentan de clorofila. Usted nunca ha visto un helecho estresado porque no le ha llegado la clorofila. Nunca. ¿Por qué? Porque es que Dios todo lo lleva a su tiempo. Repita conmigo, Dios provee el alimento a su creación en el tiempo indicado. Es que así es, hermanos. Lo que pasa es que el Señor tiene que apretarte la rienda para que aprendas a creer en Él. Por eso te lleva al desierto, para que dejes de ser tan estresado, tan cansón. Para que aprendas a confiar en Dios. Y por eso te lleva al desierto. Pero sinceramente le digo, si por Dios fuera, Él te daría manjares, Él te llenaría de bendiciones, porque eso es lo que Dios quiere darte bendiciones, que comas bien, que comas de lo mejor. Eso es lo que Dios quiere. Lo que pasa es que Él aprieta la rienda es para que tú dejes esa preocupación, esa incredulidad. Entonces, Dios se enojó al ver a Israel que guardaban para el otro día. Es el miedo. Dios dice, no guarden, que yo todos los días les voy a dar su ración. Y el pueblo de Israel guardaba. Como aquella persona que en vez de meterse en ayuno y en oración, venir a la iglesia a pedirle a Dios la provisión, más bien va al gota a gota. Más bien le hace cola a la tía de España que llegó a lamberle al familiar, a poner la mirada en el hombre, como si el hombre fuera su proveedor. Tu proveedor no es una empresa, tu proveedor no es tu tía de España, tu proveedor no es el gota a gota, ni el banco. Tu proveedor, ¿cómo se llama? Dios. Es Dios. Y la palabra en hebreo de proveedor, yireh. Jehová es mi proveedor, mi sustentador. Cuando una persona entiende de dónde viene la provisión, ya no se preocupa. Hace su trabajo, o sea, lo que corresponde, pero sabe que le llega la provisión. Le llega su provisión. Hay gente que se estresa tanto y se angustian y hasta se enferman. Y el diablo trae trampas para que tú te enfermes. Entonces tienes que ir donde el médico. Si no tienes seguro social, no tienes un servicio de salud, te sale más caro por la consulta médico particular, y ahí el diablo te empieza a quitar las finanzas. Porque por la poca fe, porque te estresas, por no confiar en la provisión. Dios provee y sustenta su creación, hermanos. Si quiere, escriba ahí el Salmo 4 y lo lee en su casa. Vea, yo leo ese salmo y yo me quebranto. Porque el 104, Salmo 104, porque Dios se encarga hasta de cada detallito.
hasta del cucarroncito, del gusanito, la mariposita, todo le tiene su comida. Y si nosotros somos más importantes que un cucarrón, ¿cómo no nos van a dar nosotros la provisión? Ningún animal se queda sin comer. Aún unos animales sirven de alimento para otros. Ayer, viendo en una película de esos especiales de naturaleza, estaba la mantis religiosa echándole ojo a un cucarrón, se lo iba a comer así, ya estaba lista con las tenazas. Cuando menos pensó, una lengua así, la envolvió. Era ¿cómo se llama eso? Un camaleón que se la comió. En el mismo momento en que ella le iba a echar mano al cucarrón. Mejor dicho, hubiera hecho moñona el camaleón. Entonces esperemos que se coma el cucarrón y yo me lo como yo todos dos para mí. El postre. Es que Dios es perfecto. ¿Por qué nos angustiamos tanto? Por el día de mañana, el porvenir. Dios todo lo tiene ya. Dios todo lo tiene terminado. Dios sabe la comidita que te va a dar mañana. Él tiene todo listo, todo hecho. En Génesis también, capítulo 22, ahora que me recuerdo de esto, en Génesis capítulo 22, cuando Isaac iba a ofrecerle a su hijo en sacrificio a Jehová, y dicen, oiga, ¿y dónde está el cordero? Dios proveerá. Y subía con el niño, Dios proveerá. Y cuando llegó el momento indicado, le dijo el Señor, aleja tu mano del muchacho, no le hagas daño, porque he visto que sí tienes fe. Y apareció un carnerito por allá enredadito, y dice que ese fue el del sacrificio. Dios proveyó el sacrificio. O sea que Dios proveerá, Dios provee, hermanos. Dios siempre provee tus necesidades. No te afanes por el día de mañana. No te afanes, ya no te angusties tanto. Un cristiano que se angustia por el día de mañana, un cristiano que se angustia por la provisión, por qué va a comer, cómo va a pagar sus gastos, es un cristiano que necesita conocer a Jehová Jireh. Pídele al Señor, Jehová Jireh, manifiéstate a mi vida. Necesita esa revelación, necesita conocerlo. Cuando tú conoces a Jehová Jireh, pero cara a cara, así frente a frente, que tú lo ves, tienes esa experiencia sobrenatural, tú nunca más te vuelves a preocupar por la provisión. En Éxodo 17, del versículo 13 al 16, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien. Éxodo 17, del 13 al 16, también habla de otro nombre de Dios. Miremos cómo se manifiesta. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés se edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Repita conmigo, el que se mete conmigo, se mete con Dios. Y tremendo una persona meterse con Dios. Tremendo eso. Dice que edificó un altar y llamó a ese altar Jehová Nisi. La palabra Nisi es hebrea, que significa Jehová es mi bandera. Cuando los ejércitos iban a la batalla, todos los ejércitos levantan la bandera, su estandarte, que los identifica quiénes son ellos. Entonces, cuando decimos Jehová es mi bandera, quiere decir que donde tú vayas, Jehová está contigo como poderoso gigante. Y la gente ve como si tú andaras con un estandarte. Nadie se te arrima, no tiene arrimadero. La palabra estandarte, la palabra bandera, simbolizan lo mismo. O sea, es una insignia que identifica a qué bando perteneces, ¿sí? Identifica quién es tu rey. Entonces, cuando el diablo ve el estandarte de Jehová Nisi, que anda contigo, él tiembla. Jehová Nisi, mi bandera. Dile al que tienes al lado, Jehová Nisi es mi bandera. Otro nombre, Éxodo 19, 16.
Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Del 16 al que perdón. El 16. 19 y 16. Aquí dice esta versión: en la mañana del tercer día una nube muy densa se colocó sobre el monte, cayeron truenos y relámpagos y se escuchó el fuerte sonido de una trompeta. Todos los que están en el campamento temblaron. Porque es que el Señor se manifiesta, Él es dueño aún de los fenómenos naturales. Él es dueño. Él se manifiesta, puede manifestarse a través de terremotos, de rayos, de huracanes. Él se puede manifestar a través de cualquier fenómeno de la naturaleza. Allí nos muestra el Señor un nombre que es el Shaddai. Shaddai, que significa todopoderoso, o sea, todo lo puede. Él gobierna la creación, Él gobierna el universo. Él tiene todo poder. O sea, el poder de Dios no es limitado. El poder de los hombres sí, el poder de los reyes, de las naciones también. Se han levantado hombres muy perversos, como Stalin, como Hitler, pero han llegado hasta donde Dios les ha permitido, porque es que de ahí para allá nadie se puede levantar contra Dios. Él todo lo puede. Él es todopoderoso. Amén. Éxodo 20, del 22 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Él está diciendo, listo, ustedes conocieron los dioses de los egipcios, ahora yo me les manifiesto. Ahora saben que mi poder es por encima de esos dioses, porque con las 10 plagas de Egipto, ustedes se dieron cuenta que yo los dejé a ellos en vergüenza. Yo soy el único Dios. Así que háganme el favor y no me vayan a edificar ídolos de madera y yeso. ¿Cómo me va a edificar usted a mí una imagen? Dice el Señor. ¿Cómo me vas a edificar una imagen? ¿Acaso podrías manifestar en un muñeco toda mi gloria? Isaías 46, versículo 5. Dios se queja contra la idolatría y dice: ¿a quién me les parezco? ¿Con quién me pueden ustedes comparar o igualar apropiadamente? O sea, ¿a quién me le parezco? Y menos al Señor diciendo usted, a ver, ¿a quién me le parezco? ¿Usted me va a construir a mí una imagen? ¿A quién me le parezco? Es que es una necedad el hecho de que pretendan construir una imagen y decir que ese es Dios. Eso es una mentira del diablo. ¿A quién me le parezco? Dice Dios, ¿a quién me le parezco? Ustedes, bueno, es algo chistoso, pero se los voy a decir. ¿Ustedes se acuerdan algunas personas de esas que dibujan con lápiz y uno les da una foto de uno y la persona mira la foto y hace con el lápiz? Ahí en la Plaza Bolívar hay un señor que hace así con... Pero lo chistoso es que de pronto uno da con un mal dibujante y entonces uno va y queda uno como todo narizón o queda como más ojichiquito o más orejón. Y entonces uno mira la foto y uno mira el cuadro y el tipo ahí listo, no, son 3.000 pesos o son 5.000 pesos. Y uno ahí como por dentro con esa rabiecita, pues que ese no soy yo. Yo y más bonito. Es que ese no soy yo. Entonces mire, si una persona se siente incómoda, ese cuadro no lo va, esa pintura, ese dibujo usted no lo va a poner en la sala de su casa. Ahí todo nariz de olleta, todo orejón o quién sabe cómo, con bambón. Ese no es usted. No se parece en nada a la foto que usted le dio al personaje para que le pintara. ¿Verdad que no se parece? Entonces, si usted se siente incómodo y usted nunca pondría ese dibujo en su casa, mire cómo se siente Dios cuando hacen muñecos y se arrodillan y lloran, ¡oh, Señor! Y el Señor viendo, ese no soy yo. Nada que ver, ese no soy yo. Porque es que nadie puede representar la gloria. Es que, hermanos, es algo tan sencillo. Nadie es capaz
Nadie ha podido ni podrá conocer a Dios en toda su plenitud. Fue lo que les decía, se le queman los fusibles. Nadie puede entender ni conocer toda la gloria de Dios en su plenitud. Mucho menos poder hacer una imagen de Dios. Es que ¿quién puede hacer una imagen de Dios? Es una locura. Es una locura. Queda igualito, el que pretenda hacer una imagen de Dios queda igualito al que hace el dibujito ese mal hecho. Y así usted le molesta y le incomoda y hasta se puede enojar y dice, qué pena señor, pues yo no le voy a pagar eso porque eso no soy yo, me parece un chimpancé, yo no me parezco a eso. Entonces imagínese Dios cómo le ofende eso. Que le hagan una imagen a él, eso no soy yo, eso no. Entonces ese nombre en hebreo, el Yon significa altísimo, el Dios altísimo. El que no comparte su trono con nadie. O sea, es que esto es mío y mío es mi trono. Nadie se puede sentar en el trono. Eso también tiene que ver con la idolatría. La gente que pone las cosas, cualquier tipo de cosa por encima de Dios. La idolatría no es solamente muñecos de madera y yeso. También la idolatría, tú puedes tener como ídolo hasta tu propio amor a ti mismo. Tú puedes ser tu propio ídolo. Eso es diabólico. Tú puedes tener como ídolo a un hijo, a un cantante famoso. Puedes tener como ídolo al dinero, la inmundicia sexual. El alcohol se puede convertir en un ídolo. Puede convertirse en un ídolo cualquier cosa que tú pongas por encima de Dios. Lo que te haga pecar y lo que tú te niegues a dejar para obedecer a Dios, ese es tu ídolo. Ese es tu ídolo. No estoy hablando, mire que no solamente tiene que ver con imágenes de madera y yeso, porque hay gente que dice, no, es que yo no tengo imágenes en la casa, no, yo hablo con Dios así como los cristianos enseñan, que hablando con Dios, con las propias palabras, pero es más idólatra que quién sabe qué. Ama el dinero más que quién sabe qué. O es entregado a la inmundicia sexual, y aunque sabe que es pecado, no la deja por nada del mundo. Se le convirtió en un ídolo. O cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Como el aviso que tenemos allí en la entrada, ¿sí? Todos tenemos en el corazón un trono. ¿Tú a quién tienes sentado en él? Sí, dice allí en la entrada el avisito. ¿A quién tienes sentado en el trono? Pero él dice, yo soy el Yon, el Altísimo. O sea que por encima de él no hay otro trono más alto. Él es el del trono más alto. Y el trono de él no se comparte con nadie. Tú no puedes poner a nadie en ese trono. Amén. Otro nombre de Dios que no está ahí es Tsidkenu. Tsidkenu significa Jehová, nuestro juez, el legislador, el que determina las leyes del universo. En Job capítulo del 38 hasta el capítulo 42, empieza el Señor a hablarle a Job acerca de cómo creó el universo, que estableció los límites de los mares, que separó las compuertas del abismo, las cerró, que el firmamento, que dispuso el día y la noche, que sacó los depósitos de granizo, y eso empieza a hablar de todo lo que hizo, cómo diseñó la creación, cómo estableció las leyes del universo. Usted nunca ve el sol saliendo por otro lado, ni bailando el jarabe tapatío. Él sale por donde tiene que salir y se esconde en el lugar donde Dios le dio la indicación. La luna igualmente, las estrellas igualmente. Usted nunca ha visto las estrellas tendidas en el suelo, siempre están arriba. Entonces hay leyes del universo que Dios estableció en el momento de hacer la creación con el poder de su palabra. Esas leyes son inviolables, esas leyes son inmodificables. Y a través de esa acción de Dios, de establecer leyes en el universo, de establecer las leyes espirituales que comenzamos a conocer en la palabra, leyes que tenemos que respetar, Él entonces se manifiesta como Jehová, el legislador, nuestro juez. ¿Cómo se manifestó como Jehová Tsidkenu en el desierto? Cuando le dio las tablas de la ley a Moisés. Porque él sabía que había un pueblo que era suyo, pero que ese pueblo necesitaba regirse por leyes. No podían vivir así. Tenían que haber leyes para que ellos pudieran obedecer
todas las sociedades, en todas las comunidades, en todas las naciones, es necesario que hayan leyes, que hayan regulaciones. Aunque hoy el día el mundo quiere cada vez menos leyes, cada vez más anarquía, cada vez más rebeldía, cada vez más la gente haciendo lo que le place, alivianando las leyes, ajustando las leyes a lo que la gente quiere. Pero si no existieran leyes en las naciones, imagine cómo sería la gente. Si se quitara el delito de que matar a otro es un pecado, es un delito, perdón. Matar a otro, entonces ya no hay delito, ya no hay cárcel, ya no tiene que pagar condena ni nada. ¿Usted imagina cómo serían las naciones? O sea, si se despenalizara el robo, no, usted lo que quiere lo puede tomar, tiene total libertad, ¿se imagina? Eso sería tremendo. Por eso son las leyes y por eso Dios se manifiesta como Jehová, repita conmigo, Jehová Siqueno. Él es nuestro legislador, nuestro juez. Estos nombres que hemos hablado, también está el nombre Kadosh. Kadosh significa santo. Entonces de Jehová Kadosh, de Dios Kadosh, de ese santo, emana toda santidad. Cuando una persona necesita santificarse y apartarse de pecado, hay que pedirle al Señor, santifícame, dame de tu santidad. Y viene ese temor de Dios al corazón. Otro nombre es Elohim. Elohim significa que Él es Dios. Elohim, Dios. Él es Dios con D mayúscula, porque no hay otro Dios fuera de Dios. Él es el único. Como decir, no hay otra Cindy Arcila, o no hay otro Juan Carlos Ocampo. O sea, ya. Es el único. Conocerlo por revelación es mucho mejor que como conocimiento intelectual. Aquí estudiamos los nombres de Dios. Y yo te expliqué acerca de qué significa Jehová Jireh, por ejemplo. Pero si tú no has tenido esa experiencia sobrenatural, esa convicción y esa revelación en tu espíritu de que Él es tu proveedor, tú escuchas esto y sales de aquí contento con tus apuntes, pero allá mañana vas a estar angustiado porque hay que pagar el arriendo. Igual, es como si no hubiera pasado nada, hermanos. O si no conoces a Jehová como Sebaot, vas a estar muerto de miedo por los enemigos, por el peligro, porque no se te ha revelado. Necesitamos esa revelación. Necesitamos que Dios se revele a nosotros desde los diferentes atributos de Dios. Y de la única manera que Él se revela es cuando tú te entregas y te rindes a Él. ¿Quieres conocer a Dios en estos nombres, en cada una de estas dimensiones o manifestaciones de su gloria? Te voy a dar la clave. Arrepiéntete, humíllate ante el Señor y cree y cree en tu corazón que Él te protege, que Él es tu dueño, que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor, que Él es tu bandera, que Él todo lo puede, que Él es el único que tiene el trono más alto y que Él es el que tiene leyes que yo no voy a violar porque creo. Mire, eso tiene que ver con la actitud que tú tengas frente a Dios. Cuando crees, cuando te humillas, te arrepientes, obedeces, Él se empieza a manifestar. Ahora otro pedacito importante que se me olvidó hablarles. ¿Por qué te hablo acerca de la obediencia? Para que Dios se pueda manifestar. Números capítulo 14, del 28 al 32. El 28 al 32. Números capítulo 14, versículo del 28 al 32. Póngale cuidado, hermanos, cuando una persona no cree en el Señor, cuando una persona no acepta que Él es Dios, a pesar de todo lo que Dios manifiesta en su vida, sigue siendo rebelde, mire lo que le pasa. Diles, vivo yo, dice Jehová,
que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Una pregunta, ¿por qué Dios no permitió que los ancianos, que la gente que venía de Egipto, entraran en la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Por qué no permitió? Ahí lo acabamos de leer. Porque pecaron. Ya necesitaba que los jóvenes creyeran. Los jóvenes habían creído, pero los que salieron de Egipto y vieron todas las cosas que hizo Dios, no. Recordemos que estuvo Israel dando vueltas en el desierto 40 años. En esos 40 años nacieron otros bebés. O sea, hubo bebés que nacieron en el desierto y se levantaron en el desierto. Pero según lo que el Señor nos está explicando acá, es que esos niños que se levantaron en el desierto, los jovencitos, creyeron a Dios, porque veían todo esto. Entonces imagínense, los protege de los egipcios, y ellos, ay, estaríamos mejor en Egipto. Los protege, les muestra que Él es el dueño, que Él es el sanador, los sana, en varias ocasiones trajo sanidad sobre ellos, y ellos siguen diciendo, ay, mejor estábamos en Egipto. Les da la provisión. Ve, aquí nos estamos muriendo de hambre, Moisés, si estuviéramos en Egipto estaríamos comiendo bien bueno. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Se manifiesta con señales y maravillas y prodigios. No, mejor hubiéramos estado en Egipto. Y dice, el Yon, el Altísimo, el legislador, le muestra las leyes, no las quieren obedecer. No, mejor era estar bajo el yugo del faraón, no era mejor estar allá. ¿Qué pasó? Después de que Dios manifestó todas las señales, todos los milagros que leímos, después de todo esto, del paso de Israel por Egipto, a lo último, ya Dios dijo, no más. Ya me manifesté que yo soy el que les provee, yo soy el que los protege, yo soy el que los sana, yo soy el que los defiende, yo soy el que les abastece todo, y se siguen quejando. Entonces no van a entrar a la tierra que yo tengo para mi pueblo. Ellos no van a entrar. Entonces de los de 20 para arriba van a morir. Los de 20 para abajo, los muchachos, ellos van a entrar con Caleb y Josué, que en esa época tenían 40, 45. O sea, fueron los únicos que sí pasaron, porque sí le creyeron a Dios. No se quejaron. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con esto? Que el Señor viene y se manifiesta a la vida de una persona desde todas estas identidades. Muestra su gloria. La persona sigue endurecida, sigue rebelde, la persona sigue negándose. ¿Qué más quiere? Y por eso Dios a veces toma decisiones y ya cierra la puerta de bendición. Y listo, y ya no más. Dicho, ya no más con esa persona. Ya no más. Ya no entra a la tierra prometida. Entrar a la tierra prometida también simboliza que tú empieces a entrar en las bendiciones del reino de Dios. Que tú empieces a recibir, a vivir en la plenitud del reino de Dios. Pero muchas personas se quedan ahí, estancadas, y así todo el tiempo, hasta la venida del Señor. Yo no creo que tú te quieras quedar estancado en el estado en el que estás. Yo no creo eso. Yo no creo que tú te quieras quedar ahí pegado, mirando pasar la bendición, como en esas competencias ciclísticas, que están toda la gente hacia las orillas de las calles y van pasando. Yo no creo que usted quiera quedarse viendo pasar la bendición. Yo no quiero, yo la quiero. Yo la quiero para mí. Pero lastimosamente la rebeldía, la dureza de corazón, la falta de fe, porque hablamos ahorita, a pesar de todo, vieron los rayos, se abrió el mar rojo, pasó de todo. Hermano, aquí no se estaba abriendo el mar rojo, pero Dios está manifestando su gloria de muchas maneras para que tú creas. Él tuvo que hacer todas estas señales con Israel para que creyeran.
y ni aún así creyeron. Jesús hizo muchos milagros. Y hay gente que dice, si yo hubiera vivido en la época de Jesús, yo hubiera creído, porque imagínese uno teniéndolo ahí frente a frente, es que es el mismo ahora. En esa época tampoco hubiera creído, porque hubo gente que no creyó. Entonces mire que eso no tiene que ver con que tú sí veas y tengas la evidencia de la señal viva de Dios. Porque dice la palabra en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú lo ves, ya no es fe, ya es sobrenatural, ya es un milagro manifestado, gloria a Dios. Y si no crees, pues ahí sería el colmo. Pero es que la fe es por lo que tú no ves, esa es la fe. Una persona dice, yo tengo fe, pero usted tiene fe solamente porque se le dan las cosas, entonces eso no es fe. Usted se motiva porque Dios ahí le da un empujoncito. Pero la verdadera fe es cuando usted no vea nada, cuando no haya nada por delante y usted sigue creyendo y sigue firme. Eso sí es fe, esa es la fe. Israel, los viejitos de Israel se quedaron dando vueltas en el desierto, allá murieron por incrédulos. En este tiempo, mucha gente ha perdido la bendición por incrédulos, porque no obedecen, no le creen a Dios. Están pensando más en lo que no tienen que en lo que Dios les ha dado. Qué lástima. Israel decía cada rato, ay, como comíamos en Egipto, ay, cuando estábamos en Egipto. Pero no pensaban, no dicen, ay, cómo nos pesan esas cadenas en Egipto. Ninguno decía eso. El engaño del diablo. Pensar que era mejor como estaban antes que ahora que están con el Señor. Eso es una mentira del diablo. No, de eso sí no pensaban. De eso sí no pensaban. Desagradecidos. Entonces vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje, porque de verdad que sea una palabra para reflexionar acerca de dónde está nuestra fe, cómo está nuestra fe, hermanos, cómo está nuestra fe, a ver si verdaderamente nosotros le hemos creído a Dios y si estamos decididos a creer aunque no veamos nada. Vamos a hacer una oración al Señor para pedirle a Dios que aumente nuestra fe y pedirle perdón por la incredulidad, porque no es necesario ver las cosas para poder creer. No somos como Tomás,